Gracias, bendiciones para todos, bienvenidos y bienvenidas a el estudio bíblico. Desde donde nos estés viendo, tú que estás en línea por Facebook Live, te damos la bienvenida. Un saludo para Monterrey, un saludo para San Luis Potosí, para San Antonio, para Chicago, Elgin, Illinois, donde quiera que nos estés viendo. Mándanos un texto, unas palabritas ahí, dinos desde dónde te estás conectando, porque te bendecimos hasta allá y esperamos también que seas edificado y edificada. Si nos falla el volumen, esta semana me regañaron un poquito desde Monterrey y me dijeron: no sean malos, súbanle, porque a veces estamos ahí bien pegados y no oímos, y por eso me arrimé hoy un poco más el micrófono, a ver si no hay problema con ello. Pero si hay, déjanos saber. Bueno, vamos a estudiar en Efesios capítulo 3. Capítulo 3, y vamos a ver la primera parte de Efesios capítulo 3. Recuerde que, mire esto, que es muy importante aquí. Antes decíamos, vamos a la iglesia para gozarnos. Era muy común oír eso, ¿verdad, genio? Vente, hermano, nos vamos a gozar. El énfasis hoy no es vamos a gozarnos, porque gozarnos tiene que ser alegrarnos de saber lo que yo y tú somos en Cristo. Eso debe de verdad alegrarnos. Entonces, ¿cuál debe ser el énfasis hoy? Vamos a la iglesia para edificarnos, porque como cuerpo de Cristo somos edificados, y si somos edificados, un cuerpo crece. Amén. Así que las notas listos para que se mantengan alertas. Es muy importante. Voy a empezar con el testimonio que les conté la semana pasada, pero que no lo tenía abierto y que les dije se los voy a parafrasear todo y salió por otro lado. Pero el del hermano que le escribió al pastor Tommy y le dijo: apreciado Tommy, dice, llevo 13 años, por así decirlo, en el cristianismo, los cuales ahora resumo así, y esto es lo que él puso. Dice: 8 años como fariseo, 2 años como saduceo, 2 años como escriba, 6 meses como erudito y 7 meses en Cristo. Y eso es lo más significativo ahí. En Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, es otra onda. Hay mucha gente que dice: no, ¿tú estás en la religión? Sí, yo estoy en la religión. Pero estar en la religión es otra cosa. Es estar en Cristo. Porque el estar en Cristo no es que no soy salvo, claro que soy salvo, pero estar en Cristo es que vivo en unión con Cristo. Amén. Que Cristo vive dentro de mí y que yo vivo en Él, que Cristo que está sentado a la derecha del Padre vive aquí en la tierra en nosotros, pero que nosotros que estamos aquí en la tierra vivimos a la derecha del Padre porque estamos en Cristo, porque somos un solo cuerpo. Amén. Capítulo 3, vamos a empezar versos del 1 al 4, el primero de los 3 puntos que le saqué a este pasaje y le puse el título total se llama Aclarando el Misterio. Aclarando el Misterio. Ese es el título para que usted se lleve algo en esta noche. ¿De qué hablamos? Aclarando el Misterio. Pero el subtítulo, el primer punto, le puse la revelación del misterio de Cristo. Entonces vamos a leer capítulo 3, versos 1 al 4. Dice, este es el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Todos digan el misterio. El misterio. Eso es lo que le fue revelado a Pablo. Pero le fue revelado, se le fue dado por
revelación, no fue algo que porque él estudió, no fue porque fue con el otro, no. Por revelación, dice, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, hasta ahí vamos a leer primero. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hasta ahí leemos primero. Vamos a avanzar en ese punto, la revelación del misterio de Cristo. El primer verso, Pablo empieza diciendo que está prisionero. ¿Y por qué estaba preso Pablo? Bienvenidos. ¿Por qué Pablo estaba preso? Si hacemos lugar ahí, por favor, les agradezco para que demos lugar a nuestros hermanos. ¿Por qué Pablo entonces estaba... Se pueden juntar un poquito más, gracias. La pregunta es, ¿por qué Pablo estaba preso? Por predicar. Por predicar específicamente. Mire, esto es, antes de decirle por qué, déjeme decirle una anécdota que oí que yo creo que es casi muy real. Que en cada pueblo que Pablo llegaba, como que él preguntaba primero, a ver, infórmate dónde está la cárcel más cercana. Decían, no, pues está aquí a la derecha. Que, bueno, infórmales a mis amigos que si no me ven aquí, me busquen ahí. Porque él se la pasó preso muchísimo tiempo. Pero fíjate la razón por la que estaba preso. Por predicar, no solo por predicar, sino por decir que los gentiles son parte del reino de Dios. Eso le ganó enemigos, pero a granel. Y lo echaban a la cárcel. ¿Cómo te atreves a decir que los gentiles que no son judíos también son parte del pueblo de Dios? Y Pablo más fuerte decía, pues sí, sí son. Y por eso, vámonos a la cárcel. Pero desde la cárcel Pablo escribió la mayor parte de sus cartas. Entonces, ¿por qué estaba preso Pablo? Por decir que los gentiles son parte de la casa de Dios. En el verso 2 dice que Dios le concedió el administrar o el ser administrador de esta gracia. Él le llama a este mensaje de que los gentiles, acuérdense, cuando decimos gentiles, yo espero que todos entendemos que queremos decir todos los que no son judíos. Hay como que hay tres grandes divisiones, tenemos que tener claro eso, los judíos, los gentiles, el otro lado, pero luego en medio hay un nuevo pueblo. ¿Cuál es? Díganme. El pueblo de Cristo, que se compone de judíos y de gentiles, pero que ya ni son judíos y ya ni son gentiles, sino ahora que son una nueva criatura, el cuerpo de Cristo, que ahora son una nueva raza, no existía. Esto es maravilloso. Entender eso es el principio de estar en Cristo. Si yo no entiendo eso, digo, yo soy un gentil convertido. Pero no entiendes que no eres ya un gentil, que ahora eres un miembro del cuerpo de Cristo, de algo, de una raza que no existía y que Cristo creó, este nuevo hombre del cual todos nosotros ahora somos parte integral. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y Pablo, a eso Pablo dice, esa es una gracia. Y Pablo dice, me fue dada esa gracia, me fue dada la administración, poder decirle a todo el mundo, sí, ustedes que son gentiles, ahora pueden venir y dejar de ser gentiles y ahora venir a ser una nueva criatura. Como dice 1 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el verso 3, él nos dice que fue por revelación. Y si usted lee el libro de los Hechos, cuando la conversión de Saulo, él dice que
que estuvo ahí unos días, no subió a Jerusalén, sino que fue a Arabia, y que estuvo allá un tiempo. Y podemos pensar que en ese tiempo fue donde recibió la revelación. Ahora, pero Dios no solo le dio la revelación a él. Verso 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el verso 5 nos enseña que no fue a Pablo solo el que le dio esta revelación. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Pero luego nos enseña a quiénes. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él no dice nada más a mí. No, él dice que a él le fue dada la gracia de administrarlo. Pero no fue el único. Yo me imagino que a Santiago, a Juan, a Pedro, como que les fue dada también esta revelación, pero como, no, está muy grueso. Imagínate que yo me aviente diciendo que los gentiles son partes y ellos eran judíos y nomás los judíos cabían en el pueblo de Dios. El caso es que no lo contaron. Cuando fue Pedro con Cornelio, batalló mucho, que fue el único gentil que está registrado a quien Pedro fue a hablarle, y batalló mucho para ir a compartir la palabra ahí con Cornelio. Finalmente dijo, Dios me tuvo que convencer de una visión y 3 veces y todo. Y luego cuando llega con Cornelio, Pedro dice, cuando vine rápidamente. No es cierto, Pedro, si fueron 3 veces que Dios estaba trayendo la visión para arriba y para abajo, hasta que él agarró la onda de lo que Dios quería decirle. Entonces, claro aquí que Pablo recibió por revelación acerca del misterio de Cristo. Pero aquí viene el segundo punto entonces, que estaba antes oculto, pero que ahora es revelado. Diga fuerte, ahora es revelado. Ajá, versos 5 al 8. 5 al 8. Misterio secreto, dicen alguien más, en otras versiones. Misterio que en otras generaciones, estamos hablando de otro tiempo, otras generaciones, otras veces, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Estamos hablando en el tiempo de Jeremías, imagínense usted, en el tiempo de Daniel, tiempo de Isaías. Entonces esos eran tremendos hombres de Dios, pero a nadie de ellos les fue revelado el misterio. Y anhelaban ver en las cosas. No, confórmate con eso. Ahora, recibían cosas tremendas, pero nada de lo que iba a venir. Imagínate eso. David decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y nosotros ahora vivimos con el Espíritu dentro de nosotros. Imagínate la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor. Y por eso nunca debemos de mezclar partecitas del antiguo pacto con partecitas del nuevo, porque sale un asunto ahí que no es bueno. Nosotros estamos en el nuevo, amén. Y el nuevo nos da la revelación. Entonces dice, en otro tiempo no se dio a conocer a los hijos de los hombres, y luego dice, como ahora es revelado. Quiere decir que desde ese tiempo, desde que Cristo vino, fundó su iglesia y empezó a revelar esto, que los gentiles también son parte, porque por eso estaba Pablo preso. Como ahora es revelado, y aquí dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Vamos a leer hasta el verso 8. Dice, este es el misterio, mire. Yo sé que algunos van a decir, ay, todo por eso. Ay, sí, como ya estamos adentro, ¿verdad? Pero como ya lo sabemos. Está como un amigo mío, San Juan, Dios te bendiga, hasta Sabinas Hidalgo, si estás por allá. Pero mi amigo le gustaba mucho comprar boletos de lotería. Pero de esos, no del raspado, sino del que le adivinan los números. Sí, las loras, ¿verdad? Lord Texas.
Y entonces cada rato él compraba un montón y pues no le pegaba. Espero que ya le hayas pegado, San Juan. Comunícate, por favor. Pero sí, lo que a mí me llamaba más la atención es que el lunes, como era el fin de semana que jugaba, entonces el lunes que llegaba con el resultado decía, híjole, si estaban re fácil, hombre. Sí, porque ahora ya lo estás viendo. Sí, ya está revelado. Pero al momento que no está revelado, para pegarle, ese era el problema. Sí, ¿por qué no le dice estaban re fácil? Es cierto. Entonces acá, este es el misterio, pero ya está revelado. Y ahí está en el verso 6, dice que los gentiles son coherederos. Esa es la primera palabra aquí. ¿Qué es lo que somos? Coherederos. Ese es el misterio, hermano. Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No porque nos portamos bien, no porque hicimos las cosas correctas, no porque leímos mucho, no porque ayunamos un chorro, no. Por medio del Evangelio. Es por el Evangelio. Nada, ninguna otra cosa nos va a poner en la correcta posición de Dios, solamente la gracia de Dios a través de la fe en el Evangelio. Verso 7. El Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vea, ni porque Pablo era muy bueno, no, todo fue por el don. ¿Qué significa la palabra don? ¿Alguien me dice? Regalo. Fue por el regalo que a Pablo le dieron. Porque Pablo dijo que él era el más pequeño de todos los santos. Y diciendo quién era. Entonces todo lo que tenía era porque por la gracia de Dios lo recibió como un don. Verso 8. Ahí está. A mí, que soy menos que el más pequeño. Oiga, eso sí es irse hasta más abajo, ¿verdad? Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Y aquí viene, abroches el cinturón. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchos de nosotros hemos oído el evangelio de la salvación. No es malo, pero ese es un principio. El evangelio de la salvación nos llega hasta los pecados son perdonados. Ahora, ¿se necesita eso? Claro. Pero no podemos quedarnos allí. O sea, antes cuando no conocíamos esto, conocíamos el evangelio de la salvación y decíamos, Señor, ya ven, llévanos. Porque ya necesitamos irnos de aquí, ya somos salvos, ya necesitamos desaparecer. Y entonces truncábamos completamente el propósito de Dios. Haz de cuenta que tú tienes un hijo o una hija y lo mandas a la universidad y gastas todos tus dólares allí. Y entonces, ya nomás acabando de graduar, te dice, ok, papá, mamá, ya gradué. Ya me voy a dormir toda la vida, de aquí hasta que me haga viejito. ¡Ey! ¿Para qué invertí tanto? Vámonos a producir, a trabajar. ¿A poco no? No invertiste todo eso para luego no hacer nada. Entonces, en Cristo, Dios hizo mucho. Envió a su Hijo, fue al sacrificio. Lo hizo hombre, fíjese, en primer lugar, lo hizo hombre. Se rebajó Dios a ser uno de nosotros. Vivió en la tierra con las necesidades y con las carencias, ¿cómo se dice? Como los seres humanos vivimos. Y Él vivió. Él hizo el sacrificio, murió, resucitó. Todo eso para, fíjese, no solamente para perdonarnos los pecados, claro que eso está implícito ahí, pero para crear para Él un pueblo especial, que ya no es ni judío
ni gentil, pero que ahora está en medio y se llama el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo, pero ahora el cuerpo de Cristo tiene una función aquí en la tierra. Y es que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Nuestras actitudes, nuestra acción, nuestro compartir, nuestra sonrisa, nuestro saludo, nuestro decirle a la gente, mira, yo sé que Dios te ama y yo sé que Dios tiene un plan mejor para ti que el que tú ahora estás viviendo. Eso es Cristo, hermano. Cuando callamos y pretendemos que no conocemos de Cristo, Cristo no se puede ver. Este martes teníamos una cena de pastores y Abraham, evangelista, Abraham Moyano, que ustedes lo conocieron hace poco, yo lo conozco de hace mucho, nos contaba, estábamos contando testimonios ahí cuando nos convertimos en la mesa, y él nos contaba que cuando se convirtió, leyendo la Biblia, y se dio cuenta que Cristo era real, y se dio cuenta que quería que le dijéramos a todo el mundo, y llegó a su trabajo diciéndole con ese fervor y con ese amor, Cristo es real y murió para salvarnos y nos ama y nos ha perdonado. Y dice que uno de los compañeros le dijo, fíjate, Abraham, ¿te hiciste cristiano? Sí, soy cristiano. Y dice, yo soy cristiano desde hace mucho, pero nunca te hablé de Cristo. Fíjese. Fíjese. O sea, era cristiano, pero Cristo no podía manifestarse. Ahora, ¿se va a condenar ese brother? No. No, porque Cristo nos salvó y nos perdonó. Simplemente no, cuando hacemos eso, no dejamos que Cristo se haga manifiesto. Y entonces aquí vamos entendiendo el rompecabezas, que Dios de los judíos y de los gentiles creó un nuevo pueblo. En Corintios dice una nueva masa, una nueva masa. Ahora que hablaba la hermana Claudia de las de harina, de la selecta, esta es más que la selecta. Y de paréntesis allá lo está esperando. Pero creó un nuevo pueblo, pero no para que estemos esperando el arrebatamiento, no. Nos creó porque tenemos una función en la tierra, que todo sea lleno de Cristo. Ahora, yo sé que alguno me dirá, uy, pastor, ¿para cuándo lleguemos? Mire, a cada quien nos toca nuestra parte en cada generación. Y si nosotros no acabamos, ahí dejamos generaciones que con tal de que agarren este mensaje y lo sigan llevando, cumplimos la parte. Cada uno tenemos una parte durante nuestra generación de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo estoy seguro que vamos como si fuéramos bebés en esto de la vida en Cristo, porque no conocíamos. Pero poco a poco vamos avanzando y Pablo dice que va viniendo más luz hasta que el día es perfecto. Entonces a nosotros no se preocupe de decir, no, a lo mejor no acabamos. No, preocúpese de decir, voy a cumplir mi parte. Dígalo conmigo, ¿qué vamos a hacer? Voy a cumplir mi parte. Ajá. Entonces, aquí ya vimos, bueno, vamos a verlo. En Gálatas 1, 15 al 18, lo que le decía un poquito hacia atrás, y ya vimos Gálatas, capítulo 1, 15 al 18, era el punto que Dios no solo le reveló a Pablo, sino dice, lo reveló a sus santos apóstoles y profetas. Entonces, 1, 15 al 18 dice, pero cuando agradó a Dios, este es Pablo hablando, que me apartó desde el vientre
de mi madre. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Note que la revelación es Gálatas 1, 16 ahora, ¿verdad? La revelación fue bien clara. Revelar a Cristo en él, para que él le predicase entre los gentiles. Uno pudiera preguntar, ¿la quieres más clara, Pablo, o te la explico de otra manera? No, Señor, pues está claro. Revelaste a Cristo en mí para que yo te predique entre los gentiles. Conste que eso era como prohibidísimo, predicar a Cristo entre los gentiles. Eso era como un no puedes hacerlo. Y entonces Pablo lo toma como algo que Dios se lo dio a él, y entonces dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Al final del 16 dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Quiere decir, no fui a los amigos, no fui a los apóstoles, no fui a los profetas. Eso es lo que está diciendo. Dice, tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Mire, por favor, el capítulo 2, verso 2 y luego el 9, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué fue lo que expuso? El evangelio que predico entre los gentiles. O sea, el misterio que dijo allá, el misterio escondido, que los gentiles tienen parte en esto. Y él dice, bueno, subí a Jerusalén para no haber corrido en vano, para que no se fuera a decir, oye, este ya hizo todo esto y anda predicando otra cosa que ni es. Y él dice, yo subí para no correr en vano. Luego en el verso 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, el mensaje y la administración que Pablo había recibido, dice, Jacobo, Cefas y Juan. Ahí le pusieron 2 nombres raros, pero ¿de quién está hablando? A Juan ya sabemos quién es. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Cefas? Pedro era Cefas y Jacobo es Santiago. No sé por qué les cambiaron el nombre, pero se lo cambiaban. Pero eran ellos. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, fíjese, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos ¿a quiénes? A los de la circuncisión. ¿Quiénes son aquí los de la circuncisión, Eugenio? Judíos. Los judíos, los que no son gentiles, los que estaban bajo el pacto de la circuncisión. Los gentiles ni entraban en eso, ni entraban ahí, ni se mencionaban, ni podían entrar. Entonces, yo quiero que note que Pablo recibió por revelación esto, pero entonces va a los otros apóstoles, y estos eran los, como decir, los principales, dice que eran columnas. Y entonces él le expone, miren, hermanos, Cristo se me reveló y me enseñó esto, que los gentiles tienen parte en el reino de Dios. Y note que lo que los otros le dieron la mano, le dijeron, bien, hermano Pablo, somos compañeros en el trabajo de Dios, pero le dijeron, tú ve a los gentiles, nosotros nos quedamos con los judíos. Fíjese, todavía se quedaban porque pasaban mucho aceite, hermano. ¿Saben cuando un carro pasa aceite? Es que el motor, ¿verdad?, está muy corrido y no me anda pasando aceite. Y cuando tenemos un problema duro, uno dice, no, hombre, estoy pasando aceite. Porque es dura la situación. Y así ellos, era difícil poder superar eso de que los gentiles tienen parte igual que yo
¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué a los judíos se les hacía difícil. Porque no hacían esa diferencia entre el nuevo hombre. Ellos decían, ¿cómo? Si estos son gentiles, ¿cómo van a llegar a ser judíos? Es que no necesitaban venir a ser judíos. Es que en medio había otro pueblo y eso era lo que ellos no estaban agarrando la onda. Pablo lo agarró fácil. Él dijo, ya no hay ni judío, no hay ni gentil. Lo que ahora vale es ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Pero me llamó la atención, lea otra vez conmigo el verso 15 del Gálatas 1:15, donde dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó ¿desde cuándo? Del vientre. ¿De quién? De mi madre, dice. Fíjate la revelación que ahí Pablo tenía. Y él decía, caray, si yo desde que estaba en el vientre, Dios ya me había apartado. Pero acuérdate que Pablo andaba de coscoleto, ¿no? Malo, matando y encerrando, encarcelando cristianos. Pero luego cuando se convierte, él dice, no hombre, me apartó desde el vientre de mi madre. Pero quiero que notes este dato curioso. Efesios 1:4, por favor, solo para hacerte notar este punto, porque tiene una razón. En Efesios 1:4, mantén ese dato, que lo apartó desde el vientre de su madre. Ahora dice, verso 4 de Efesios 1, dice, según nos escogió en él, está hablando Dios en Cristo. ¿Desde cuándo dice ahí en su Biblia? ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Pregunto yo, ¿eso sería antes de que Pablo estuviera en el vientre? Sí. ¿Ves? La revelación es progresiva. En un tiempo, cuando Pablo escribió la carta de Gálatas, él estaba seguro que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Pero cuando va avanzando más, él llega a otra revelación mayor y dice, no hombre, que bajé desde el vientre. Me escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué te cuento eso? Porque es clave aquí. Porque nosotros también tenemos que progresar, hermanos. Alguien dice, no, es que yo me aprendí el canto cuando allá se pase lista y yo no me aprendo ningún otro porque mi pastor dijo, no aprendas nada nuevo que te vayas a desviar. Y así no es. O sea, tenemos que progresar en la revelación. Progresar. Es progresiva, exactamente. Bueno, le mencioné eso porque dicen que el 70% de la gente resiste al cambio. Eso es un dato muy importante. Y en Dios, hermano, como Dios es inescrutable, o sea, no hay quien haya llegado a, ya se descubrió todo lo de Dios. No, como Dios no tiene límite en lo que podemos aprender de Él, entonces cosas que aprendimos hay que ajustarlas. No quiere decir que estaban mal, hay que hacerles un update, hacerles un, ¿cómo se dice? Update, actualización. No porque estén mal, no. No. El otro día oía este ejemplo que me parece fantástico. Dice que la parábola de la mujer embarazada. Tremendo esa. No la había oído yo, pero cuando la vi hace poco, estuvo buena. Dice que cuando una mujer está embarazada, mira a su guardarropa y nada de lo que está ahí le queda. Y dice el pastor, no es que sea ropa mala, no es que no sirva, simplemente no le queda. Y así hay cosas que a nosotros ya no nos quedan cuando vamos avanzando en la revelación de Cristo. Pero no que sean malas, no que ya no sirvan, pero no nos quedan, porque si has recibido otra revelación, amén, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Cuando no la conocías parte de la verdad, conocías un poco de la verdad y tenías un poco de conocimiento, pero a medida que avanzas vas siendo más libre.
no para hacer el pecado, no para hacer el mal, no para desobedecer a Dios, no, y mil veces, no. Libres de temores, libres de complejos, libres de pecado, libres de desobedecer a Dios. Somos libres de todo eso porque ahora conocemos más. Entonces, ¿cuál era el gran misterio ahí? Pablo lo menciona, esas tres cosas que para mí me parecieron muy importantes, que somos, número uno, dice, coherederos. Alguien descríbame qué es un coheredero. Coheredero. ¿Tiene parte de la herencia? Que tiene parte igual, parte igual de la herencia. No que es fíjese, si le dijeran, tú vas a ser un mini heredero. Mini heredero, ¿qué significa? Heredero ahí, pero poquito. Casi no te tocó nada, el trapeador, creo. Pero cuando dicen, el viejo dejó la herencia y a ti te nombró coheredero con todos los herederos. Ya me tocó algo. Porque tienes parte igual. ¿Cuántos son coherederos aquí? Todos los que estamos en Cristo. Pero si no conocemos esto, decimos, yo soy la llaga podrida, hermano. Yo soy la vil cucaracha. Porque conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y si ahora sabes que eres coheredero, ahora la otra de las tres dice que somos también miembros. ¿Miembros de qué? Miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos cristianos a veces decimos, no hermano, pues sí, yo estoy en Cristo, pero yo soy de los de acá, de abajo, a mí no me gusta? Y se sienten como tercera clase, tercer mundo. Y Cristo no quiere nadie que sea tercer mundo, nadie que sea hijo inferior, porque no nos hacemos hijos de calidad por lo que nosotros hacemos, sino es por Cristo. Amén. Entonces cuando dice que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, acuérdate de visualizar ese cuerpo en medio, desde judíos, gentiles por acá, pero un cuerpo en medio y nosotros miembros activos de ese mismo cuerpo. Amén. Miembros activos de ese mismo cuerpo. Y la otra palabra que él usa es copartícipes. ¿Qué quiere decir? Copartícipes. ¿Que son qué? Participando, dice Eugenio. ¿Alguien más? Ayúdele. Copartícipes. Que también participan. Que también participan juntamente con los otros. Con el cuerpo. O sea que cada cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene una función. Amén. Y no hacemos lo mismo, pero somos copartícipes. ¿Alguien pregunta dónde estoy leyendo? Es capítulo 3, verso 6. Ahí es donde están estas tres palabras. Los gentiles son coherederos, son miembros y son copartícipes de la promesa. O sea, lo que Dios prometió, nosotros somos activos coparticipantes de eso que Dios nos ha dado. Pero, otra vez, dice, todo por medio de el Evangelio. No se le olvide que no es por nosotros, no es por las obras, no es porque yo hago esto, no es porque soy mejor, no. Nadie entramos por eso. Todo es por el Evangelio, por causa del Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Acuérdate, el Evangelio dice ahí de las inescrutables riquezas de Cristo. Vuelvo a decir, ¿es otro Evangelio? No, pero es un Evangelio actualizado, porque por revelación se lo dio a Pablo. Pero no es que solo a Pablo, ya te llevé que también lo habían recibido Juan y Pedro y Jacobo, porque le dieron la mano y dijeron, no, sí, está bien, lo que tú predicas, sí es cierto, solo que ellos no se les confió la gracia de administrarlo. Fíjate hasta dónde Cristo tuvo que salvar o alcanzar a Saulo de Tarso. Porque era el único, imagínate que dijo Cristo, no hombre, todos estos se van a quedar a medio camino. Todos estos cuando los mande los gentiles van a decir, no, y van a decir como el chavo, sí lo hago, ¿verdad?
sí les predico, pero no iban a... Y creo que Pablo sí lo va a hacer. Y por eso lo voy a derribar en tierra y le voy a decir que vámonos a predicar. Y rapidito, luego cantó Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Como el gallo. ¿Qué quieres que haga? Y no, ve a Damasco, ahí se te enseñará lo que debes de hacer. Y Pablo dijo, seguro que va a venir un ángel a poner la mano sobre mí, como hacía Naamán. Nada, Dios le mandó, ¿a quién? A un discípulo llamado Ananías. No era ni profeta, no era ni apóstol, era un discípulo. Sí, Señor, ¿cómo crees que va a presentar ante tal hombre que vino a perseguirnos? Pues ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante de reyes y de los gentiles a donde yo lo voy a enviar. Fíjate, ya Dios tenía todo arreglado, hermano. Amén. Entonces, y a él se le reveló el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo, que quiere decir que el evangelio tiene mucho más, ¿no? Tiene todo lo que hemos conocido, pero hay más. Y debemos de reconocer y de seguir, no parar y dejar de aprender. Acuérdate que esto empezó, aquí hay algo interesante que yo aprendí. Esto empezó, Dios desde el principio ha querido hacerse visible. Por ejemplo, un árbol en el huerto era el árbol de la vida, pero era Cristo. La tierra de donde el hombre iba a comer su alimento era un tipo de Cristo. El sol de donde todo recibe vida era tipo de Cristo. O sea, Dios ha querido manifestarse siempre. Y recuerda esto, Dios empezó con una mujer que sacó de la costilla del hombre. Y esa mujer, si Adán era un tipo de Cristo, porque era el primer Adán, esa mujer que Dios creó era tipo de la iglesia. Ajá. Y desde ahí él empieza, acuérdate que en Mateo 16, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Porque la palabra cuando dice, y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y esa palabra hizo quiere decir construir, edificar. Dios la construyó. Y entonces, como símbolo de que desde ahí empezó la iglesia a darse a conocer en tipo y en figura, pero termina con una ciudad celestial. Pero la ciudad celestial no es que es una ciudad, es la iglesia. Porque a Juan le digo, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Pero cuando vio Juan, el tipo era una ciudad con oro, con perlas, con piedras preciosas. Y era la iglesia. Entonces empieza con una mujer, termina con una ciudad celestial, pero es la iglesia. Ahora, pero entre la mujer y la ciudad, todo tiene que ver con edificación. Edificación. ¿Con qué tiene que ver? Edificación. Y pregunto yo, en este tiempo, ¿edificación de qué o de quién? De Cristo. De Cristo en nosotros. Porque nosotros necesitamos ser edificados. Edificados quiere decir labrados, quiere decir acoplados, quiere decir crecidos, quiere decir conocer más de la verdad, porque Cristo dijo conocerán la verdad. Quiere decir acoplarnos más para correr así como un solo hombre, no así desparramados, porque cuando corremos juntos hay más fuerza, ¿no es cierto? Eso es edificación. Entonces, entre la mujer y entre la ciudad celestial, todo tiene que ver con edificación. El último punto, verso 9, le puse por subtítulo, aclarando el misterio a todos. De ahí surgió el título, de aclarando el misterio. Aclarando el misterio a todos. Verso 9, dice, y de aclarar a todos. ¿Para quiénes es? A todos. A todos. Por eso
Aquí no es con que, pues yo ya me salvé, ahí a ver los demás cómo le hacen. No, es que el misterio debe ser aclarado para todos, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los pastores. ¿Cómo dice su Biblia? La iglesia, hombre, ¿cómo se me... Silly Willy, ¿cómo no te fijas? Es que no son los pastores solamente los que tienen que dar a conocer esto. Dice ahí, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, no es mañana, como le dijeron al mariachi, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Fueron a cantar y uno de los mariachis empezó a cantar, qué linda está la marrana, y el otro le dijo, hey, ¿por qué estás cantando eso? No es marrana, es mañana. Sí es mañana, vámonos entonces. Pero que sea dada a conocer ¿cuándo? Ahora, no es mañana. Ahora, en el tiempo que a ti y a mí nos toca vivir, vendrá un tiempo cuando nos hagamos maduros y ya no podremos. Bueno, pero ya levantamos otra generación que lo está haciendo porque tiene que seguir dando a conocer ahora, en nuestro ahora, por medio de la iglesia, y dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, ahí. Paremos ahí poquito y luego leo el verso 11 y ya casi terminamos. Mire esto, podemos preguntarnos, ¿cuándo Dios creó este plan? Dice, misterio escondido, ¿desde cuándo? Verso 9, desde los siglos en Dios. Mira esto lo aprendí ahora. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, ¿y Génesis 1:1 qué dice? No. Acuérdense, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate esto. Génesis 1:1 es el principio de la creación. Pero Juan 1:1 es el principio del principio, no de la creación. Porque en el principio era el verbo. No ahí cuando fueron creadas todas las cosas, sino allá en el eterno principio. Y desde entonces dice que Dios propuso esto. Dios mantuvo escondido desde los siglos este misterio. Entonces, ¿con qué propósito? Es la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito? Dice que la iglesia dé a conocer. Diga conmigo fuerte. La iglesia debe dar a conocer. ¿Qué vamos a dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Eso quiere decir lo grande que es Dios, o sea, lo inescrutable, que lo que nunca vamos a llegar a decir de Dios es que es tan vasto, es que me faltan palabras para expresar algo que es así de eterno. Pero lo que quiere decir es que nunca se nos va a acabar de decir lo maravilloso que es Dios. ¿Alguien podrá decir amén? Amén. Y entonces la parte que a mí me llamó mucho la atención es que dice que la iglesia debe dar a conocer a todos los principados y potestades en lugares celestiales. Y cuando oímos eso, la mayoría de nosotros pensamos en demonios, y pensamos en gobernadores, pero no dice ahí. Ahí todo lo que dice es a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es más, en la versión amplificada es más clara y dice, la iglesia le debe dar a conocer a los rulers of heaven. Los rulers of heaven, los
gobernadores de los cielos. Esto, para mí, esta es mi opinión, yo lo interpreté así, que Dios es el máximo, es el todopoderoso, pero Él como es administrador tiene gobernadores, tiene administradores, tiene diferentes áreas, rangos, no necesariamente malos. Lo que quiero decirte es que dice ahí que por el hecho de decir principados y potestades, no necesariamente dice que sean malos, no necesariamente. Lee y busca otras versiones y vas a encontrar, simplemente dice a los rulers in heaven, no dice a los rulers de maldad, no, nomás a los gobernadores en el cielo. O sea, que la iglesia debe dar a conocer a todos, o sea, toda la tierra, pero también a todos. Cuando dice los gobernadores de los cielos, no está hablando que haya algo bien lejano, sino el ámbito del cielo, y el ámbito del cielo está aquí cerquita, está a la vuelta, está intercalado con nosotros, pero no lo podemos ver, pero está acá, pero ellos sí nos pueden ver. Y nosotros, la iglesia, les damos a conocer, esto es lo que le vamos a conocer, qué perfecto es su plan de unir a todos en Cristo. Eugenio vino de Cerritos, yo vine de Coahuila, Mónica vino de Sonora, Salvador, San Luis, todos, Venezuela, aleluya. Y el pueblo dice amén. No importa de dónde somos, pero aparte de estas nacionalidades, Dios unió a todos, diga a todos. Y entonces a los rulers del heaven les decimos, qué maravilloso es su plan que nos ha unido a todos en un mismo cuerpo. Alguien podrá decir amén. Pero nos unió a todos en un mismo cuerpo, dice ese verso que no leímos, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que esto ya lo tenía Dios desde el principio del principio, tenía planeado esta unificación, porque no hay dos iglesias, ni tres, ni cuatro, hay una sola, es la del Señor Jesucristo, y todos somos parte de ese cuerpo, pero conforme, todo es conforme al propósito eterno en Cristo. Mire, por eso se acuerda que, ya voy a terminar, pero se acuerda que Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Cristo. Y si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, pero luego dice, pero otros le ponen paja, heno, hojarasca. O sea, cuando no se entiende el propósito eterno, le parchamos ahí de lo que nosotros nos da la gana. Edificamos con lo que nos imaginamos que es bueno, pero Dios tiene un propósito eterno y es juntar a todos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Concluyo, entonces, es la parte del mensaje que le gusta, ¿verdad? No que los muertos no vuelven a vivir. Ustedes sí se portan bien, Dios los bendiga. Pero concluyo diciéndote que dice los últimos versos, versos 12 y 13, en quien tenemos seguridad y acceso. Diga, yo tengo seguridad y acceso. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Él, amados hermanos, tenemos seguridad y acceso a Dios. ¿Por medio de qué? Por la fe. Y termino diciéndote esta frase: una fe que crece cada día más. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. Entonces, gente como ustedes que viene a edificarse día tras día, semana tras semana,
nos edificamos. Saludos, ¿a quién dice ahí? A Matamoros. Diga, Dios bendiga a Matamoros. Amén. Gracias. Ay, hermana Claudia, gloria a Dios. Bueno, ¿cómo es la fe que le agrada a Dios? Una fe que crece y que crece más cada día. O sea, no es un pueblo que se mantiene ignorante, no. El pueblo perece porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Pero si hay un pueblo que conoce más y que cada día va conociendo más, va creciendo en fe, se va edificando más, entonces por eso dice al final Pablo ahí, por eso, el verso 13, les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Ellos estaban, no hombre, Señor, Pablo está allá en la cárcel por decir que nosotros, y Pablo dice, no se apuren, hombre, si todo esto Dios lo tiene orquestado. Amén. Aquí parece que hay un problema, pero no hay un problema porque Dios tiene todo arreglado. Diga, mi Dios es grande. Dios es grande. Amén. Bendigo a toda la gente que nos ve, que donde quiera que estés, eres edificado y edificada. Te invitamos, no te pierdas ningún servicio y también sigue aprendiendo, sigue estudiando la palabra de Dios. Que el Señor esté contigo. Un fuerte abrazo. Todos decimos amén. Amén.